Good evening. Buenas noches. Good evening. Buenas tardes. Sister Sarah, thank you. Gracias, hermana Sarai. Every time I have to come here, Cada vez que tengo que venir, she's the one doing the interpreting. ella es la que me está interpretando. And I give her notes Y les 2 doy mis, days or 1 day before. les doy mis notas 1 o 2 días antes. Then by the time I get here, Pero para cuando llego, things have changed. las cosas han cambiado. And she just goes with it. Y ella solo sigue mi ritmo. Wonderful. You may go ahead and take your seats. Pueden tomar su asiento. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you, I worship you, I glorify your Señor, name. gracias, te damos honra y gloria esta noche. Thanking you, Lord, for this time that we are gathered in this house. Gracias por este momento que estamos en tu casa. Thanking you, Lord, that you've allowed us to learn, Gracias porque nos ayudas a entender, to hear your voice. a escuchar tu voz. We come this evening Venimos esta noche with our hearts open, con corazones abiertos our minds ready y nuestras mentes listas to receive your word. para recibir tu palabra. I pray that you speak through me. Y quiero que hables a través de mí. In Jesus' mighty name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Okay, so when Pastor Camilo was here, Cuando el pastor Camilo estaba aquí, the lights were a little dim. la luz estaba un poco oscura. Now that I'm here, Y ahora que estoy yo the aquí, lights are really bright. está muy, Good job, tag team. muy bien, equipo. Otherwise, you wouldn't see me. Otra vez Especially those online. no me pudieran ver, especialmente la gente que está en Facebook. Wonderful. Muy bien. Okay, so this is a hectic day for me. Ha sido un día muy loco para mí. I'm coming down 410, Vengo por el 410 and I turn and I look at my seat, y volteo y miro a mi silla, a mi asiento. and my purse, my regular purse, is not there. Mi bolsa no está ahí. And I said, oh no, that's where my notes are. That's where my iPad is. Y dije, ahí están mis notas. And I kept going. Y entonces seguí. So I will try my best to work off of my phone. Entonces voy a hacer lo mejor que pueda de mi teléfono. Praise God. Gloria a Dios. So Pastor Murillo asked me to share some words to share tonight on the miracles of God. El pastor Murillo me pidió que hoy hablara sobre los milagros de Dios. The miracles of Jesus. Los milagros que hizo Jesús. You can't separate those two. Y no puedes separar esas dos cosas. Praise God. Gloria a Dios. You know, there are a lot of people Hay mucha gente who think that miracles que piensan que los milagros, are things that used to happen que piensan que eran cosas que pasaron 1,000 years ago. hace 1000 años. Miracles still happen today. Pero los milagros pasan hoy. Miracles still happen today. Los milagros Do pasan you hoy. believe that? ¿Crees eso? So let's talk about this. Entonces, vamos a hablar de esto. I'm going to teach today. I'm not going to preach. Voy a enseñarles hoy, no voy a predicar. Praise the Lord. Gloria a Dios. So let's talk about a miracle. What is a miracle? ¿Qué es un milagro? The dictionary definition of a miracle El diccionario nos dice que un milagro es is an extraordinary event un evento extraordinario in the physical world en el mundo físico that surpasses que sobrepasa all non-human or natural powers. todos los poderes humanos naturales. Something you and I cannot do. Algo que tú y yo no podemos hacer. Something you and I cannot bring to reality. Algo que tú y yo no podemos hacer realidad. Praise God. Gloria a Dios. Even the dictionary says that's usually considered a work of God. Dice el diccionario que normalmente es algo que solo hace Dios. Not of Buddha, No de Buda, not of some other ancestor, no ningún ancestro, not of the universe no el universo or the positive energy, o las energías positivas vibe. o las vibras, but of God. pero de Dios. Praise God. Gloria a Dios. So Jesus' very existence La existencia de Jesús is a miracle on its own. es un milagro. It's the biggest miracle. Es el milagro más grande. We know that before the world was created, Sabemos que antes de que el mundo fue creado, the word says, in the beginning la palabra dice que en el principio was the word. era la palabra And without the word, y sin la palabra
Nothing that was created Nada de lo que era creado would have been created. podía haber sido creado. If we look in the Old Testament, Si miramos en el Antiguo Testamento, when God needed to speak, cuando Dios tenía que hablar, there was a voice that was heard. había solo una voz que se oía. There wasn't a natural man No había un hombre who could say, I have God in me, que podía decir, yo tengo a Dios de mí, until Jesus was born. hasta que Jesús nació. So Jesus' birth, Entonces el nacimiento de it Jesús being a miracle, fue un milagro is what makes y es lo que hace his life su vida to be a miracle. una vida milagrosa. The word of God resides in Jesus. La palabra de Dios está en Jesús. Stay with me because I'm going somewhere. Quédense conmigo porque vamos a un lugar. So what makes us eligible? ¿Qué For a nos miracle. hace, qué nos hace elegibles para un milagro? What makes us eligible for miracles? ¿Qué nos hace elegible para un milagro? Because we go different places and they say you're eligible for this and you're not eligible for that. Porque vas a diferentes lugares y te dicen, sí puedes agarrar esto, no puedes agarrar esto. What makes us eligible for a miracle? ¿Qué nos hace elegibles para ese milagro? When you gave your life to Christ, Cuando le diste tu vida a Dios, you connected te conectaste with the Spirit of God. con el Espíritu de It Dios resides in you. y ahora está en ti. Do you believe that? ¿Crees eso? So if the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead Si el resides mismo in Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está en ti, you, what can you not do? ¿qué no puedes hacer? What can you not do? ¿Qué no puedes hacer? Okay. So now we are talking. Ahora estamos I hablando. see the faces, I hear you. Y Now miro, we are talking. miro las You have caras the life of cambiando. God in you. Tú tienes la vida de Dios So en ti. what that means is you have the power of God within you. Eso significa que tienes el poder de Dios en So ti. for you to get a miracle, Entonces, para recibir ese you milagro, have to activate the power that's within you. tienes que activar el poder en ti. This is a phone. Este es un teléfono. If I turn it off, Si lo apago, you can call me all you want. me puedes hablar todas las veces que The quieras, reception is off. pero no está The prendido, signal is off. no hay señal, I will never get this. nunca voy a tener la llamada. So the power, the Spirit of God within you Entonces el is Espíritu de what Dios you will activate to en get ti your miracle. es lo que activas para agarrar el milagro. Let's get to the scripture for a second. Vamos a las escrituras por un segundo. Okay, so I'm not going to read it in English. I'll just let you read it in Spanish. We are in Matthew 14, Vamos a leer- verses 25 to 29. Vamos a leer de Mateo 14, del 25 al 29. And it's a story that you all know very well. Y es una historia que todos conocemos bien. When Jesus walks on water. Cuando Jesús caminó sobre las aguas. You may go ahead. ¿Listos? El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Praise God. Gloria a Dios. There's something, the first thing we need to understand out of this story. Lo primero que tenemos que entender en esta historia Understand the power of the word of God. es el poder de la palabra de Dios. The disciples were in a boat. Los discípulos estaban en la barca When they saw him, they thought it was a ghost. y cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. And Peter said, Lord, if it is you, Y Pedro dijo, Señor, let si me eres walk tú, over to you. déjame caminar hacia ti. Praise God. Gloria a Dios. Trust me, if this was the president of, I don't know, India, Si este fuera el presidente de and India he said, come over, y él dice, ven a mí, he probably would have sunk. él muy seguro se hubiera hundido. Do you know what I'm saying? ¿Me estás entendiendo? If this was any other man, Si fuera cualquier otro hombre, Peter would have sunk. Pedro se hubiera hundido. If anyone else was trying to pull a prank on the disciples, Si alguien más estaba tratando de This would decirle not esto a have los been discípulos, no hubiera sido posible. there is something, I know there are a lot of jokes that go around Peter and his doubt, Peter walking on the water and his doubt and all of that. Hay muchos chistes sobre Pedro y él caminando el agua y de sus dudas en esto.
But there's something very important that I want you to see out of this story. Pero hay algo importante que quiero que mires en esta historia. Peter said, if it is you, let me walk to you. Meaning, if these are Jesus' words, if that's really Jesus, and he says, walk and come to me, I will walk. Pero and he dijo, will make it happen. Si eres tú haz lo posible para mí. The power is not in me. El poder no está en mí, It's in the words of he está that en is las speaking palabras that. del que las está hablando. So what is God saying to you So, today? ¿qué te está diciendo Dios hoy? Because if he is the one saying it, then it is going to happen. Porque si Él dice que va a pasar, The question is, do you know what he's saying? la pregunta es, ¿sabes lo que te está diciendo? Because if you don't, Porque si no, it's not going to happen. no va a pasar. Praise God. Gloria a Dios. We said stay connected to your spiritual source. Queremos que estemos conectados con el Espíritu de Dios. The lights are on. The music was playing. Las luces están prendidas, la música estaba tocando, But that's because that piano is plugged somewhere. porque ese piano está You conectado. pull that plug and it will be silent. Si le quitas la You conexión, will not hear the no hace music. ningún ruido. What is your source of spiritual power? ¿Dónde está la fuente de tu When you espíritu? understand what the word says about your life, Cuando entiendes lo que la palabra dice sobre tu vida, only then can you act on it. entonces puedes actuar en eso. Have you ever seen someone sitting at a bus stop? ¿Alguna vez has visto a alguien sentado esperando el bus? What makes them sit there? ¿Qué los hace esperar ahí? It's knowing that the bus will come, right? Sabiendo que va a pasar el bus. So if you are waiting on God for something, So, si estás esperando de Dios, algo de Dios, it doesn't matter how long it takes. no importa cuánto You tiempo know tome. he's going to show Tú up. sabes que Él va a pasar. You know he's going Tú to sabes do que it. Él va a llegar. The question is, La pregunta what es, are you doing while you wait? ¿qué estás haciendo mientras esperas? But we'll get to that later. Pero vamos a llegar ahí. I said, understand the power of the word of God. Entonces tienes que entender el poder de la palabra de Dios. Peter knew something about the words that came from Jesus' mouth. Pedro sabía algo sobre la palabra que venía de Jesús. He knew that if Jesus said it, Él sabía que si Jesús lo dijo, that word came with an extraordinary power. esa palabra venía con un poder extraordinario. An ordinary man wouldn't have been able to produce the same results. Y un hombre ordinario no te pudiera dar el mismo resultado. Once you mix the word of God Cuando mixeas, with combinas your faith, la palabra de Dios con tu fe, you will have your miracle. tendrás un resultado de milagros. Praise God. Gloria a Dios. A miracle doesn't happen where there is no faith. Un milagro no puede pasar donde no hay fe. I know of 37 miracles that Jesus performed in the New Testament. Conozco 37 milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento And in all of them, one thing was constant. y en todos los milagros algo fue un constante. The recipient of the miracle El que iba a recibir el milagro had faith. tenía fe. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's think about the centurion servant. Ok, vamos a hablar sobre el centurión. We are not going to read the whole story. No vamos a leer toda la historia, But we know that the centurion servant was sick and on his deathbed. pero sabíamos que tenía un siervo que estaba enfermo. And when we talk of the centurion, we are talking of a man of authority Y cuando estábamos hablando del centurión, era un hombre de autoridad, who was used to commanding everyone else around. que él le decía qué hacer a todas las otras personas. And he found himself at a time when he was powerless, Y él se encontró en un momento donde no tenía poder sobre esto, when he was helpless. cuando no podía hacer nada. There's nothing he could do about his servant who was about to die. No podía hacer nada por su siervo que iba a morir. And he said to Jesus, Y él le dijo a Jesús, only say the word solo di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo será sanado. Jesus did not go there. Jesús no tuvo He que did ir. not see the centurion Él, servant. él no vio el siervo, What he sent to him was words. pero lo que dijo fue palabras, Words of power. palabras de poder. Healing sent through words. Y esa sanidad llegó a What are través you de be- palabra. What are you believing God for tonight? ¿Qué estás creyendo de Dios hoy? And what words are you hearing towards what you're believing? ¿Y qué palabras estás oyendo sobre lo que tú crees? Praise God. Gloria a Dios. All Jesus had to do, we said, was speak healing. And Jesús it solo was tenía que delivered. hablar sobre sanidad And it was delivered to the servant. y llegó al siervo. God's word goes against all laws of nature. La palabra de Dios va contra todo lo que es natural. Birds fly, Los pájaros vuelan, gravity withstanding. pero la gravedad existe Rivers flow, y los ríos
They can't fluyen flow upwards. y pueden irse hacia arriba It's también. always going to be downstream. Solo van hacia abajo. God's word goes against every law of nature. La palabra de Dios va contra toda la naturaleza. Before Simon and Peter and all of the disciples were disciples, they were fishermen. Antes de que todos los discípulos fueran discípulos, eran pescadores. And one day Jesus came to them and asked for their boat. Y un día Jesús vino y les pidió su bote. And mind you, fishermen don't fish during the day. Y normalmente los pescadores no hacen mucha pesca en el día. Most fish are caught, the best catch is at night. Los mejores pescadores pescan en la noche. To those who understand fishing, Los que entienden am de I la right? pesca, ¿verdad? You catch better at night than you do during the day. Puedes pescar mejor en la noche. Praise the Lord. Gloria a Dios. Jesus came and asked for their boat Entonces Jesús vino y les pidió su barca so he could teach from the boat. para poder enseñar sobre la barca. So when he was done, Entonces cuando él acabó, he told the disciples, well, they were not disciples yet. no eran discípulos todavía, pero él les dijo, They were still fishermen. eran solo pescadores. When he finished teaching, he told the fishermen to cast their nets. Les dijo que tiraran las redes otra vez. They hadn't, mind you, they had not caught anything all night. Ellos no habían pescado nada toda la noche. They were very discouraged. Estaban muy sin ganas. But Jesus said, cast your nets. Y Jesús les dijo, tiren las redes otra vez. And I want you to listen to the response from Simon. Y quiero que oigan esta respuesta. He said, because you said so, Dijo, porque tú lo dijiste, I will let down the nets. soltaré las redes. Because you said so, Porque tú lo dijiste, I will do it. lo haré. There are times when God asks you to do something Hay veces cuando Dios te pide hacer algo that does not make sense to your natural mind. y que normalmente no tiene sentido eso. You wanted to go to medical school. ¿Quieres que vaya a la escuela de You médicos? said, I'm going to be a doctor when I grow up. ¿Dices que fuera un doctor cuando yo crezca? And he said, drop everything and follow me. Y él dice, no, deja todo y sígueme. You're going to be a pastor. Vas a ser pastor. You are going to serve somewhere in a very isolated place. Vas a servir en un lugar muy lejos y solo. And you don't understand why. Y no entiendes por qué. But the plan that you had was your plan, Pero el plan que tenías era tu plan, not God's plan. no el de Dios. And because he said for you to do what you are doing now, Y porque él dijo que hicieras lo que ahora haces. if he said it and you did it, Y si dijo que lo hicieras y lo hiciste, there is no way you can regret that decision. no hay manera de que te vas a arrepentir de eso. Praise the Lord. Gloria a Dios. Because he who gives you the word Porque el que te da la palabra, gives you the ability, te da las habilidades también. gives you the means. Te da cómo hacerlo. Simon said, because you said so, which means fishermen don't fish during the day. You don't cast nets during the day. Él But dijo- because you said so, Él dijo, porque tú lo dijiste, I am going to do lo it. voy a hacer. The word says they caught so much fish, La palabra dice que agarraron tantos peces their boats started to sink. que su barca se empezó a hundir. Praise God. Gloria a Dios. Apply that to your life. Aplica eso a tu vida. Understand what God is saying. Entiende lo que te está diciendo. Much as it may not make sense to your natural mind, Aunque no tenga sentido en tu mente, trust God on His word. confía en Dios y en su Trust God palabra. on His word. Confía a Dios y en su palabra. Praise the Lord. Gloria a Dios. Point number 2. Mi punto número 2, Sorry, before we get to that, antes de eso, I apologize. I think we're fine. Point number 2, know that you're extraordinary. tienes que comprender que eres extraordinario. You cannot be ordinary No puedes ser un hombre ordinario and expect to receive y querer the recibir supernatural. lo supernatural. Praise God. Gloria a Dios. We say we say the Spirit of God dwells within you, Decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros, which means he who does not have the Spirit of God within him cannot expect to benefit from miracles. Am I significa correct? que las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden recibir los milagros. Praise the Lord. Gloria a Dios. My son Mi hijo, will sit in the house. que está en la casa, He doesn't worry about whether the mortgage is paid or not, él no se preocupa si la casa está pagada o no, because he who put him there porque el que lo puso ahí knew how they were going to provide. sabía cómo iba a proveer para él.
Praise the Lord. Gloria a Dios. I said you can't sit around and wait Te puedes sentar y esperar to experience the supernatural para lo supernatural and continue to do ordinary things. y seguir haciendo cosas ordinarias. So a lot of times Muchas veces we expect a loud bang. queremos un ruido fuerte, We expect something big, algo grande, and we miss the miracles that happen every day. y nos perdemos los milagros que pasan todos los días. Pastor Camilo was here a few minutes ago. El pastor Camilo estaba aquí hace unos minutos He said waking up and being here in today's world is a miracle. y él dijo que estando aquí parados hoy bien es un milagro de Dios. Someone went to bed with a calendar full. Alguien last fue night. a dormir con su calendario lleno, They didn't wake up. pero no despertaron esta There mañana. are still those tasks that they wanted to do, Esas cosas que querían hacer, but they are not here to fulfill them. pero ya no están aquí para hacerlas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Don't miss the miracles No te pierdas los milagros that are happening in your life que pasan en tu vida, because you are waiting for something earth-shattering. porque estás esperando algo muy grande. You have to be mindful of what God is doing in your life every day. Tienes que comprender lo que está haciendo Dios todos los días en tu vida. Praise God. Gloria a Dios. We said you are the living tabernacle of God. Creemos que somos el tabernáculo de Dios. You have the Holy Spirit in you, and that is Christianity. Tienes el Espíritu Santo y eso es lo que es ser cristiano. There is a difference between Christianity and religion. Hay una diferencia entre lo ser cristiano y la religión. He who is a Christian El que es will cristiano experience miracles. tendrá los milagros. And here is why I say that. Y esto es porque lo digo. In religion, En la religión they have their God out there. tienen su Dios afuera Sometimes he's in some little building that is guarded by people. y a veces está como en un templo You can't just go there. y hay personas que lo cuidan y no puedes Yes, it's llegar a ahí. sacred place. Es un lugar sagrado. In religion, En la religión they walk up to their gods. caminan hacia su Dios They have a temple en el templo where God is restricted. donde el Dios está restringido. In Christianity, En ser cristiano, God lives within us. Dios vive en mí. We don't need special permission No se necesita un permiso especial to get miracles. para recibir el milagro. We don't need special permission No tienes un permiso to especial live in the goodness of God. para creer en lo bueno que es We Dios. don't need special permission. Y no necesitas un permiso especial. We got that when we were born again. Eso lo recibimos cuando nacimos de nuevo. Praise the Lord. Gloria a Dios. John 14 verse 10 says, Juan 14, verso 10 dice, My Father who dwells in me mi Padre que habita en mí does the works. hace las obras. My Father who dwells in me Mi Padre que habita en mí does the works. hace las obras. He performs the miracles. Y Él hace los milagros. Say, I won't struggle anymore. Entonces yo no voy a For the batallar greater one is in me. porque el grande está en mí. Praise God. Gloria a Dios. We touched on faith. Hablamos de la fe. Point number 3 is Peter knew he had faith. Este es el punto número 3. Pedro sabía que tenía fe. So he stepped out and he started walking. Entonces él paró sobre las aguas y empezó a caminar. If he didn't believe he could walk on water, Si él no pensaba que podría caminar, if he didn't have faith in the words that Jesus had spoken, si no tuviera fe en las palabras que dijo Jesús, on the first step he would have sunk. en el primer paso se hubiera hundido. Praise God. Gloria a Dios. Those that were with him, Esos que estaban con él, and I want you to note something. They're like a lot of our friends, right? como muchos de nuestros amigos, los que estaban con él, When he stepped out and he was walking, cuando empezó a caminar, they were marveling, they were cheering him on. estaban emocionados y echándole porras. When he started doubting, when the storm arose Pero cuando se empezó a mover el mar and the waves came, y vinieron las olas, he started doubting él empezó a dudar if this was possible. si esto fue posible. And I'm sure his friends were going, see, that's why I didn't go. Y sus That amigos right there seguro is why estaban I did diciéndole, not ¿ves? go. Por That eso right yo no there. fui. Yeah, you see that? ¿Ves? That's why I did not try. ¿Ves? Por eso yo no lo traté. Praise God. Gloria a Dios. But see something very special about what Peter did. Pero hay algo especial sobre lo que hizo Pedro. He stepped out, he started walking Él towards empezó a Jesus. caminar hacia Jesús. And when he got shaky, Y cuando él empezó a temblar and when he started doubting, y a dudar, you have to realize what made him start to doubt. ¿qué pasó para que él dudara?
He took his eyes off of Jesus Él quitó los ojos de and Jesús focused on the storm. y empezó a ver a sus lados. Don't focus on the storms in your life. No te enfoques en lo que está Focus alrededor on de ti. Jesus. Enfócate en Jesús. Because he's bigger than the storms Porque Él you es have in más your life. grande que cualquier tormenta en tu vida. Here is something remarkable. Hay algo muy especial. When Peter started sinking, Cuando Pedro se empezó a hundir, Jesus walked over Jesús caminó hacia él and walked with him. y caminó con él. God knows where our weaknesses are, Jesús sabe dónde somos débiles. and he is still willing to walk with Y us. aún está, Él Did quiere you aún hear what I caminar con just nosotros. ¿Entendiste eso? God knows what our weaknesses are, Él sabe que es mi debilidad, but he's still willing to walk with us. pero aún quiere caminar That's the kind conmigo. of loving God we serve. Ese es el tipo de amor, That's the kind el of- Dios amoroso que servimos. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. God will not make you do anything. Dios no va a hacer que tú hagas nada. Praise God. Gloria a Dios. He will not make you do anything. Él no te va a hacer que lo hagas. You have to want to do it. Tú tienes que querer And he hacerlo. will enable you to Y do entonces it. Él te dará el poder para hacerlo. Does that make sense? ¿Me entiendes? You have to want to do it Tienes yourself. que querer hacerlo. And then he will enable Y you luego to Él do te it. ayudará a hacerlo. Praise the Lord. Gloria a Dios. In the house of God, En la casa de Dios, power is abundantly present. el poder está aquí, presente. There are things that we need to talk about. Hay cosas sobre las que tenemos que hablar. They sound like basic things, Suenan como cosas muy básicas, but I want you to pay special attention. pero quiero que pongas atención a esto. Pay special attention to how you praise, how you worship, and how you pray. Cómo oras, cómo adoras y cómo praise. Alabas. Praise God. Gloria a Dios. You need faith to activate the power of your miracle. Necesitas la fe para activar el poder de tu milagro. So when you are praying, where is your focus? Entonces, cuando tú estás orando, What's the thing that taking you over the most? ¿qué es lo que más te ayuda? Is it your faith or is it the things that you left outside? ¿Es tu fe o es lo que está afuera? Praise the Lord. Gloria a Dios. When you are told you are healed Cuando te dicen que eres sano and you believe that word, y lo crees, that healing manifests in the physical. ese milagro se manifiesta en tu vida. One of my favorite pastors was talking about a boy. Uno de mis pastores favoritos estaba hablando sobre un niño He had never walked, que nunca había caminado. and he heard that there was a service, there was a deliverance, there was a healing service. Y él escuchó que había un servicio donde iban a ayudar. This boy was so expectant. Y ese niño tenía tantas expectativas sobre esto. His faith was at work. Su fe empezó a trabajar. He was ready for his Y él miracle. estaba listo para su milagro. Such that he was being told that when those hands are laid on you, Tanto que cuando le dijeron que cuando sus you will manos get up and walk. lo tocaran, que él iba a caminar. But he was not ready to walk. Pero no estaba listo para caminar. The minute the prayers started Cuando la oración empezó and the pastor got to him, y el pastor llegó hacia él, before he even finished the statement, antes de que aún acabara lo que iba a decir, because this boy was ready, este niño estaba listo. he took off running. Él se agarró They had to corriendo. hold him back Lo tuvieron que to agarrar say this is going to be a process. y decir, esto es un Praise the proceso. Lord. Gloria a Dios. What healed him Lo que lo sanó was not the pastor. no fue el pastor. What healed him Lo que lo was sanó the faith fue la that fe he had. que tenía, where the words that God spoke through this pastor. las palabras que habló Praise Dios the a Lord. través del pastor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's talk about something very important. Hablamos de algo muy importante. Don't hope from church to church No te vayas de iglesia en iglesia chasing miracles. buscando los milagros. The miracles are not with the pastors. Los milagros no están con el pastor. The miracles are within you. Los milagros están en It's ti. the spirit within Es el you. Espíritu en ti. Stay where you are. Quédate donde estás. The power is within El you. poder está en ti. Don't go hoping. Have you seen people who pay? They said if I send a check for $100, I'll get a bottle of oil, or I'll get. ¿Has visto esas personas que mandan $100 y les mandan una botellita de aceite? I've read of so many miracles. Que según hace milagros. None of them included paying for them. Ninguno de los milagros de Jesús fueron pagados. Don't get me wrong. No me Don't get me wrong. malinterpreten. We gather here as Christians. Estamos aquí como cristianos. We said God lives within us. Decimos que Dios vive en nosotros. This here is a house Esta casa where we gather
donde nos juntamos to learn what God has said, para aprender lo que Jesús dice, to fellowship like He instructed us to do para in His estar word. juntos en armonía como nos dijo. We have to maintain this house. Tenemos que mantener esta We casa. have to keep up this house. Tenemos que ayudar esta We casa. have to improve this house Y tenemos with que time. hacerla mejor esta casa cada vez. And all of that takes money. Y todo eso lleva dinero. Those are gifts that we give Y esos son regalos que damos in the house of God. en la casa de Dios. We pay our tithes and our offerings. Pagamos las ofrendas y los diezmos. And pastors do pray. Your pastors do pray for you. Y los pastores oran por ustedes. Praise God. Gloria a Dios. Your pastors do pray for you. Los pastores oran por If you ustedes. go to any church where they don't talk about money, get up and leave. Si vas a una iglesia donde no hablan del dinero, mejor vete. The gospel is free, El evangelio es gratis, but it's not cheap. pero no es barato. The gospel is free, El evangelio es gratis, but it's not cheap. pero no es barato. Don't let anyone sell you a miracle. No dejes que nadie te venda tu milagro. Stay where you are. Quédate donde estás. Learn from your pastors. Aprende de tus Put pastores. that word to Pon work. eso en acción. Give to your church Da a tu iglesia for the propagation of the gospel. por lo del el evangelio. When pastor says give, Cuando el pastor dice damos, he's not going to buy Pastor Patricia a new purse. no es porque le voy a comprar una bolsa nueva a la No. pastora. No. He's going to do the work that God has sent him to do. Él va a hacer con ese dinero lo que Dios le está diciendo. It takes money. Se lleva dinero. It's free to go and pray for someone at the hospital. Es gratis ir a orar por una persona al hospital, It's not free to get there. pero no es gratis llegar ahí. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Sorry, I will try and make sure we stay on time here. Quiero seguir en mi tiempo. We say don't go chasing miracles. Decimos, no vayan tras los milagros. The power you need is within you. El poder está dentro de ti. Think about the woman who had the issue of blood. ¿Recuerdan la mujer que tuvo el flujo de sangre? She had lost everything that she Ella había had in perdido life, todo lo que tenía en su vida, trying to get help. tratando de agarrar ayuda. So the things you see today didn't start today. Entonces las cosas que miras hoy no empezaron hoy. Even back then, it says she used to have lots of money. She was a wealthy person. Decía la palabra que ella era una mujer de dinero. And the Bible says she lost all her riches Y la Biblia dice que ella perdió todas sus riquezas, trying to get help. tratando de que alguien la ayudara. But she was a blessed woman Pero era una mujer bendecida. because when her spiritual eyes got opened, Porque cuando sus ojos espirituales se abrieron, she said, I don't even need to touch Jesus. I just need to touch the hem of ella his dijo, no garment." necesito ni tocar a Jesús, solo necesito tocar el borde de su manto. And with that level of faith, Y con ese nivel de fe, you cannot fail. no puedes fallar. I think Brother Andrew is trying to silence me. Yo creo que el hermano Carlos ya quiere que acabe. Oh, we are here for a while. Hold on. Pero vamos a estar aquí. Hold on. Espérate. Trust me, I'll get you home soon, but not right now. Vamos a llegar a casa, pero todavía no. Stay focused. Enfócate. Stay focused. Mantente enfocado. For as long as Peter stayed focused on Jesus, Mientras Pedro estuvo enfocado en He was Jesús, walking. él estuvo caminando. we talked about this before. Ya hablamos sobre esto. When his eyes focused on the storm, Pero cuando sus ojos miraron la tormenta, he started to sink. él se empezó a hundir. You have to hear the voice of God. Tienes que escuchar la voz de Dios Shut down the noise y cerrar todo lo demás in your spirit. en tu espíritu. I always say, Yo siempre digo, don't let anyone no dejes que nadie who has never owned a garden que nunca ha tenido un jardín help you burn up your farm. te diga cómo cuidar el tuyo. Don't let anyone who has never owned a garden Alguien que nunca ha tenido un jardín help you to burn up your farm. te diga cómo cuidar el tuyo. Don't let other people get in the way of your miracles. No dejes que las personas se pongan enfrente de tu milagro. God is trying to get you somewhere, Dios te está tratando de llevar a un lugar, but we always have the non-believers among us. pero siempre tienes los que no creen You have to a hear tu the voice alrededor. of God Y tienes que oír la voz de Dios and stay focused on what you're trying to accomplish y estarte enfocado en lo que quieres and see the signs that God puts in front of you. y ver las señales que Dios pone frente de ti. Don't be quiet. No estés callado. Silence itself is a form of noise. El silencio es una forma de ruido.
I know it doesn't make sense to many. I Sé say que eso- silence is a form of noise. Sé que eso no tiene sentido. Psalm 22 verse 3 Salmo 22, verso 3. says, God inhabits Dios habita in the praises of his people. en la alabanza de su pueblo. God dwells Dios habita in the praises of his en la people. alabanza de su So pueblo. be sure, Entonces estar if seguro you are praising, que si estás alabando, God is there. Dios está ahí. if you are praising, Si estás alabando, God is there. Dios está ahí. For as long as you continue to glorify him, Mientras tú estés glorificándolo, he will always show who he is to the world. Él siempre enseñará quién es Él al mundo. When you start praising, Cuando cuando empiezas a alabar, he manifests himself. Él se manifiesta, He shows up and he shows out. Él llega y Él te enseña. There comes a time when your prayer and your praise and your worship is so intense. Hay un momento que eso se vuelve tan intenso No one is ministering to you. que nadie te está ministrando And suddenly you start to experience those transformations. y de repente algo empieza a transformarse en ti. Look for those experiences. Busca esas experiencias. When you start to praise, when you start to worship, Cuando estás alabando let y that be the adorando, thing that you're looking for. deja que lo que Say, busques, I'm looking for that di, transformation. estoy buscando esa I am not transformación. leaving this place today without it. No me voy a ir hoy sin eso. I am not leaving without No me it. voy a ir sin esa transformación. You may not see it in the physical, A lo mejor no lo miras en lo físico, but God will make it happen. pero Dios lo hará. Praise the Lord. Gloria a Dios. In closing, Para don't cerrar show esto, up to the house of God no llegues a la casa de Dios like you're going for some mourning. como si vas llorando. If you serve or you're in leadership, Si sirves en la casa de Dios o tienes un liderazgo, know that God has put you there for a reason. tienes que saber que Dios te puso ahí por una razón. They say church is a hospital, La Biblia dice, nosotros decimos que la iglesia es un hospital, but if I walk in through that door pero si camino en esas puertas and the person greeting me y la persona que me mira ahí is not excited, no está emocionada, looks sad, se mira triste, looks distracted, se mira distraído absent-minded, y como que no están aquí, you may have just blocked my miracle. a lo mejor bloqueaste mi milagro. Because I came here ready to receive Porque something. yo vine lista para recibir I didn't get the reception. y no recibí. I didn't get the kind of welcome that gets my spirit ready No to recibí receive. esa bienvenida que abre mi milagro. Instead of focusing on what God has for me, En vez de enfocarme en lo que Dios tiene para mí, I sit and I wonder if I've done something wrong. me siento y me pongo a pensar que Do si you hice algo hear what mal. I'm saying? ¿Me entiendes? You may be the only thing closest to God A lo mejor tú eres lo más cercano a Dios, that some people will ever see. lo que alguien va a ver en su vida. You may be the only Bible someone ever reads. A lo mejor eres la única Biblia que algún día alguien va a leer. Praise God. Gloria a Dios. So allow God to use you. Entonces deja que Dios te use. We pray for miracles, Oramos por los milagros, but make up your mind pero ponte en tu mente. to be someone's miracle. Asegúrate de ser el milagro When de you alguien. show up Cuando tú llegas and God uses you y Dios te usa to solve someone's problem. para ayudarle con su problema a Let's alguien. rise to our feet. Vamos a estar de pie. I want you to think of nothing at all at this point, but I want you to repeat after me. Quiero que no pienses en nada y solo repitas esto. Say, Dear Lord Jesus, Jesús, use me. úsame. I avail myself. Yo me pongo ante ti. I'm here to serve you. Estoy aquí para servirte. Where there needs trust, Donde están las necesidades, let me be the one to speak. déjame yo hablar. Use me to speak. Úsame para hablar. Where there is sickness, Donde hay enfermedad, use me to bring healing. úsame para llevar la sanidad. Where they need a song, Donde necesitan una canción, let me bring the music. déjame traer la música. Where there is hunger, Donde hay hambre, use me to provide. úsame para proveer. Let me be an answer to somebody. Déjame ser la respuesta para alguien. Let's pray. Vamos a orar.